Bienvenidos hermanos, este es Daniel Canepa, nuevamente con ustedes para traer una nueva enseñanza para la gloria de Dios y para la bendición de la iglesia. En este caso quiero hablar de la ofrenda para los santos. Es una enseñanza, un video, una exhortación sobre el uso del dinero en la congregación, entre los hermanos, que a través de estos años me parece que hemos aprendido muchas cosas, malas experiencias, buenas experiencias. Y a lo largo de este camino he visto muchas cosas que me han llamado la atención y quiero compartirla con ustedes. Creo que va a ser de mucha bendición, ya que no se escucha mucho sobre estos casos, estos temas, porque bueno, es un poco difícil de explicarlo y espero que esto sea de bendición para ustedes, queridos hermanos. Así que vamos a empezar. Vamos a hablar de dos cosas mayormente. La primera va a ser la forma incorrecta de dar y recibir. Y la segunda cosa que vamos a hablar va a ser lo opuesto, va a ser la forma correcta de dar y recibir. Bueno, primeramente para empezar quiero tocar algunas definiciones, algunas palabras. Me parece que es muy importante aclarar algunas definiciones porque si no sabemos bien qué significa una palabra, pues algunos se pueden inventar o pueden pensar que la palabra de Dios dice algo cuando realmente dice otra cosa porque no sabemos la definición de la palabra. Es muy importante. Y hablando de definiciones, pues son tres palabras que vamos a estar tocando en toda esta enseñanza. Primera es ofrenda, segunda es apoyo y tercera limosna. Vamos a ver qué significan estas palabras. La definición de ofrenda. Una ofrenda es un regalo monetario a un hermano o pastor o líder, ministro de la iglesia, la congregación que sirve a Dios, que sirve a la iglesia. Y no es necesariamente un apoyo por necesidad económica, sino es por gratitud, por agradecimiento, por fidelidad a ese hermano, ese pastor que está sirviendo a la iglesia, al Señor. Segundo, un apoyo. Un apoyo no es una ofrenda, en este caso un apoyo no es una ofrenda necesariamente por agradecimiento, un apoyo es una ayuda monetaria por necesidad económica. Entonces, si un hermano está en escasez económica, entonces un apoyo le va a ayudar a librar a ese hermano de esa necesidad. Ahora, tercero, limosna. La limosna no es una ofrenda ni un apoyo, porque no es dado a un hermano, sino a un extraño, a una persona que no tiene que comer. Puede ser dinero para que compren alimentos, como también puede ser comida que le están dando como limosna a un pobre. Entonces, ofrenda, apoyo y limosna. Es muy importante que entendamos estas tres cosas para que sepan que no es lo mismo y tienen que entenderlo para que podamos hablar sobre la forma incorrecta y la forma correcta de dar y recibir. ¿Ok? Bueno, hermanos, vamos a empezar entonces en el tema, ya que sabemos y estamos de acuerdo el significado de las palabras. Primeramente vamos a tocar la parte difícil de esta enseñanza, que quiero tocarlo primero. La parte difícil viene siendo más la exhortación, la forma incorrecta de dar y recibir. Hay una forma incorrecta de dar y tiene que ver que no sabemos dar, y no sabemos a quién dar, y somos ingenuos y a veces nos dejamos manipular. Entonces, primeramente quiero ir a Gálatas capítulo 2, empezando el versículo 9. Dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, una persona que lee esto y no va más allá, pues ahí se queda y puede crear una doctrina acerca de solamente esto. Y está bien, vamos a avanzar. Entonces, ¿dónde en la palabra? Aquí está hablando de los pobres. Entonces, primera pregunta, ¿dónde en la palabra está registrado que Pablo dio a los pobres? ¿Y quiénes eran realmente esos pobres? Porque sí está hablando de unos pobres, no se puede negar eso. ¿Dónde está registrado que Pablo da a esos pobres y quiénes son esos pobres? Está registrado en la Biblia que literalmente Pablo dio. Vamos a ver, sí está registrado en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Siguiendo la instrucción de los apóstoles,
Él cumplió con esa instrucción y lo enseñó. Vamos a ver, Romanos capítulo 15, versículo 25. Dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres. Ahí están los pobres que hay entre los santos, o sea, los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Ahí está registrado, ahí está la respuesta para esa pregunta. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, que es la ofrenda, pasaré entre vosotros rumbo a España. Pablo usó del dinero de Macedonia y Acaya para dar a cualquier pobre, es la pregunta que hago ahora. Y la respuesta es no, eran los pobres entre los santos, como está escrito. Y entre la iglesia, los santos en la iglesia de Dios, entonces no era cualquier pobre. ¿Eran pobres? Sí, sí eran pobres. Necesitaban cosas materiales, pero no era cualquier pobre. Así que ahí está la respuesta. Entonces, hermanos, con eso voy a iniciar esta enseñanza. Al no ser guiado por el Espíritu de Dios y no usar el sentido común, que es muy importante que en esta enseñanza y este tema usen mucho el sentido común y sean guiados por el Espíritu de Dios. Si no tienen esas dos cosas, que Dios da sabiduría para usar los sentidos que nos ha dado, para entender, para pensar y enfocarnos en lo que quiso decir el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, pues vamos a ser extraviados y vamos a, por buenas intenciones, buenas motivaciones, por emociones, vamos a ser guiados a una falsa doctrina y eso es muy peligroso. No podemos ser guiados por emociones, tenemos que leer la palabra y entenderlo tal y cual fue escrito, inspirado con el contexto correcto. Así que continuamos. Hablando de la forma incorrecta de dar y recibir, primeramente vamos a tocar la forma incorrecta de dar y recibir ofrendas. ¿Okay? Así que en este espacio, en este bloque de tiempo, vamos a enfocarnos en las ofrendas y la forma incorrecta de dar y recibir ofrendas. Primeramente, los diezmos. Diezmo, pues si tú eres un ministro o tienes un pastor y ellos están pidiendo diezmos, pues están manipulando con las escrituras para tener una entrada fija semanalmente y así pueden sacar sus cuentas de cuánto van a ganar a la semana, al mes, al año y manipulan usando el evangelio. Entonces están usando el evangelio para mercadería y eso no está bien. Lo que recomiendo para no alargar este tema de diezmos, que no lo voy a tocar el día de hoy, simplemente no está correcto. Tienen que ir al canal de Honor a la Verdad y ver la enseñanza diezmos y ofrendas de acuerdo a las escrituras. Recomiendo parte 1 y parte 2 de mi padre Felipe Canepa. ¿Ok? Entonces, hablando de la forma incorrecta de recibir ofrendas y dar ofrendas, ahora también hay otra categoría que es dar y recibir. Entonces tienes que dar para recibir. Es una forma que manipulan muchos ministros diciendo que mientras más dinero vas a ofrendar o depositar o sembrar a esa congregación, a esa iglesia, a ese templo, pues más vas a recibir de parte de Dios. Entonces es una manipulación, lo he visto toda mi vida siendo cristiano. Desde que era chiquito hasta el día de hoy lo veo, mucha gente manipulando de esa manera. Y usan esta escritura. Vamos a 2 de Corintios capítulo 9. Versículo 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y así uno puede hacer un sermón manipulando muy fácilmente. Ahora hemos hablado de los diezmos, la doctrina de dar para recibir y lo último en la categoría de ofrendas es teatro. Entonces muchas congregaciones hacen teatro. ¿Qué significa teatro? Pues que cantan y te hacen sentir bien emocional, y antes de que caiga el telón, cuando la hechicería está lo más fuerte posible con la música, luces, humo, pues ahí en ese momento te piden dinero. Entonces es teatro, o sea, en inglés se dice scam artists, que hacen un show y te hacen llorar, emocionales,
abres tu corazón al mensaje y al final no te das cuenta que te están sacando el dinero haciendo un show. O sea, un show como si estuvieras yendo a cualquier teatro, es lo mismo, pero usan el nombre del Señor Jesús para hacerlo. Entonces, eso es un teatro y es una forma incorrecta de pedir ofrendas y de dar ofrendas. Tienes que tener mucho cuidado. Ok, entonces yo creo que estas cosas la mayoría de ustedes ya lo saben, no es sorpresa, pero quería tocarlo para avanzar a cosas más difíciles. ¿Ya? Ahora, hemos hablado de la forma incorrecta de dar y recibir ofrendas, ahora vamos a hablar de la forma incorrecta de dar y recibir apoyo. Acuérdense de esas definiciones, vamos a tocar apoyo ahora. Entonces, la forma incorrecta de dar un apoyo es para mantener económicamente a los hermanos. ¿Por qué? Porque los vas a mal acostumbrar. Vamos ahora a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocupados en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, que los hemos instruido, que hemos dado ejemplo de trabajar con vuestras manos, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Segundo testimonio, en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, empezando el versículo 7, dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Entonces, los apóstoles daban ejemplo de cómo imitar, cómo trabajar. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. No sean ociosos y no estén solamente viviendo de apoyo de los demás. Entonces, para no mal acostumbrar a los hermanos, en la forma incorrecta de apoyar es manteniendo a un hermano. Eso lo vamos a tocar más profundo más adelante, porque sé que hay muchas diferentes circunstancias en este caso. Vamos a ir a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 13. Dice, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Casos de necesidad. Cuando el apóstol habla de necesidad, está hablando de provisión, está hablando de comida, está hablando de dinero. También es incorrecto, pues a los hermanos que piden apoyo, es incorrecto pedir apoyo manipulando. Y como le he dicho, en este caso, en nuestro camino, hemos visto muchos casos de manipulación. Tiene que tener cuidado de no manipular, sabiendo que los hermanos son misericordiosos y temerosos de la palabra de Dios. Entonces usan la palabra para manipular, como está escrito en Mateo capítulo 5, versículo 40, donde dice, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y el que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces, al que te pida, dale. Entonces, tenemos hermanos, eran hermanos que salieron de nosotros y han habido varios casos, algunos más fuertes o, mejor dicho, descarados que otros, que básicamente estaban viviendo del apoyo de los hermanos, y nosotros que hemos hecho esas conexiones, que hemos ministrado y estamos ahí velando, cuidando, chequeando, no sabíamos lo que estaba pasando hasta después que se manifestó algunos hermanos. Y cuando digo se manifestaron, es que se manifestó lo que estaba en su corazón, que se convirtieron en enemigos, difamadores,
nos odiaban por no sé qué razón, pero en algunos casos exigían dinero, o sea, estaban tan acostumbrados a recibir apoyo, ofrenda de los hermanos, mejor dicho, apoyo, que cuando se le cortó ese apoyo, empezaban a renegar. Y en un caso, pues había hermanos que literalmente llamaban a otros, decían, hermano, yo soy tu prójimo, me tienes que dar dinero. Entonces estaban manipulando, usando las escrituras para pedir dinero, y ya su corazón estaba incorrecto, y cuando le dejaron de dar dinero, se convirtieron en unos monstruos, comenzaron a difamar. Entonces eso está muy mal y ha pasado, lo hemos visto y sigue pasando. Así que hay que tener mucho cuidado, tanto los que dan como los que están recibiendo, que ese no seas tú y te conviertas en un ciego y un manipulador de esa manera, y tú mismo no te puedes reconocer cuando te conviertas en esa persona. Nunca, ahora hablando de apoyar, muchos prestan dinero y otros piden prestado. Yo digo que nunca se debe pedir prestado dinero a un hermano. Si quieres pedir prestado para pagar tu casa, la renta, la comida, mayormente si es algo grande, como para un negocio, para la casa, algo así, vete al banco para pedir prestado. No pidas prestado a un hermano. A un hermano no se le pide prestado dinero. En mi caso, bueno, lo que yo he visto, en todos los casos donde se ha prestado dinero a un hermano ha sido de mal fruto. Todos los casos, todito, 100%, ha terminado mal. Entonces, lo que yo recomiendo en lugar de eso, bueno, se lo voy a decir en la parte de forma correcta, así que espérense, pero por ahora les digo, no presten dinero. No es la forma correcta, hay una forma correcta de hacer las cosas y esa no es la forma correcta. Así que espérense, aquellos que ya se han ofendido, espérense un momento. Hablando de pedir prestado, pues vamos a las escrituras para dar Biblia acerca de pedir prestado. Proverbios, capítulo 6. En Proverbios capítulo 6, empezando el versículo 1, dice, hijo mío, si salieres fiador o endeudado por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca, o sea, has prestado dinero, debes ahora, debes a alguien, debes a tu hermano, y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Segundo testimonio está en el capítulo 11. Capítulo 11, versículo 15, dice, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Porque tienes que aborrecer el quedar endeudado con alguien, y especialmente con un hermano, especialmente. Y por último, nuevamente Romanos capítulo 13, versículo 7, dice, pagad a todos lo que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El estar endeudado, querido hermano, querida hermana, es una maldición. En sí es una maldición. Si te pones a pensar y escudriñas bien la palabra, lo que leímos en Proverbios, es una maldición estar endeudado con alguien, con el banco. Pero cuando estás endeudado con un hermano, me he dado cuenta que siempre ha producido división, malas sospechas, mentira y en conclusión mal fruto. El resultado fue malo, siempre. Así que tengan cuidado y no pidan prestado a un hermano, no presten a un hermano. Hay otras maneras de hacerlo. Ok, hermanos, hemos hablado de la forma incorrecta de dar y recibir ofrendas. Hemos hablado de la forma incorrecta de dar y recibir apoyo. Ahora vamos a hablar de la forma incorrecta de dar y recibir limosna, o mejor dicho, dar limosna. Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, donde habla de dar limosna.
Antes de leer este capítulo, hay que leerlo tal y cual es. No hay que interpretarlo de otra manera, porque no necesitas interpretar lo que ya el Señor Jesús interpretó. Capítulo 6 de Mateo, empezando el versículo 1, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. En el original, esta palabra es dar limosna, give alms. Esa palabra alms es dar limosna. Aquí lo dicen justicia, pero es dar limosna en el original. Eso es lo que significa esta palabra cuando habla de dar justicia. Es la misma palabra del versículo 2 que dice dar limosna, la misma palabra. ¿Ok? Para que sepan. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Y quiero que subrayen cada vez que el Señor Jesús está refiriéndose de que lo hagan en secreto. Ahí va una vez. Para ser visto de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas, en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des tu limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, hermanos, este mensaje está claro y cualquiera que trate de interpretarlo o forzarlo de otra manera es un falso maestro, es una falsa doctrina. Tengan mucho cuidado, eso es literalmente lo que es, que lo hagas en secreto. Entonces, ¿cuál es la recompensa de los que dan limosna para ser vistos? Pues su recompensa es que van a recibir honra de los hombres, no de Dios. Su recompensa es que van a tener vistos, van a tener likes, van a tener comentarios, van a tener seguidores, etc. Esa es su tremenda recompensa, honra de los hombres. O sea, aquí algo temporal, pero a lo largo de su vida va a traer más bien consecuencias y en la eternidad más bien no va a haber galardón para esa persona si lo hacen para ser vistos. Entonces, por ejemplo, si tú estás poniendo en tu Facebook, en tu Instagram, en tu WhatsApp, que das comida a los pobres, estás literalmente estás haciendo lo que el Señor Jesús dice que no hagas. Si tú pones en tu Facebook, mira cómo ve el pobre, y lo publicas, y lo sigues haciendo, estás yendo en contra de lo que dice el Señor Jesús. Y lo dice bien claramente. No lo hagas. Y algunos son más descarados y encima no tienen para dar y veo que publican que les den a ellos dinero para dar. O sea, están publicando, o sea, no tienen para dar, piden para entregar. O sea, no tienen y piden para... No tiene sentido, o sea, no entiendo. Los únicos que deben publicar fotos, videos dando a los pobres, debe ser las personas que están unidas a un grupo humanitario, una organización sin fines de lucro que se dedica a dar a los pobres. En ese caso está bien porque tienen que mostrar a las personas que están donando a esa causa que están dando a los pobres y no están estafando a la gente como muchas organizaciones estafan a la gente. Entonces, en ese caso, si es un trabajo, literalmente un trabajo, que estás en un grupo humanitario, una organización sin fines de lucro para dar a los pobres, para alimentar a los pobres, en ese caso sí se tiene que publicar por obvias razones. Eso es algo muy diferente. El Evangelio no es dar limosna a los pobres. Si fuera así, pues la Madre Teresa, los masones que han puesto millones de dólares para organizaciones así, para los pobres, pues ellos serían primeritos en la fila para entrar al reino de Dios. Entonces, así no es, hermanos. Y vamos a un ejemplo de esta doctrina rápidamente, de dar limosna de una manera incorrecta. Pues un verso que se usa, lo he escuchado hace tiempo, en Mateo 19, por ejemplo, hay varios, pero uno que se usa bastante para acusar y para exigir que se haga de esta manera. Mateo 19, versículo 21, dice, este es el joven rico.
Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces, una persona lee esto y exige a todos que hagan lo mismo. Cuando en este caso el Señor Jesús le estaba hablando a este hombre rico, era algo específico para él porque su corazón estaba en las riquezas. Algo específico. Entonces, gente exige, a veces he escuchado doctrinas que gente exige, no puedes tener una casa, no puedes tener un apartamento, no puedes tener un mueble, no puedes tener un televisor, no puedes tener nada, porque tienes que vender todo a hacer los pobres y exigen que lo hagas, porque Dios les guió a ellos a hacer eso, como al joven rico, y ellos exigen que tú también lo hagas. Y al exigir eso, es como que algo está mal, algo está chueco en su corazón. Ahora, pero quiero aclarar algo para que no salten algunos. Esto quiere decir que vas a invalidar las escrituras totalmente cuando dice que vendas lo que tienes y das a los pobres, o cuando andes en el camino y veas a tu prójimo moribundo necesitando ayuda, que no lo ayudes y lo dejes abandonado, o solamente porque no es tu hermano en Cristo, o cuando te pidan que no des para nada. La respuesta es no quiere decir eso. Eso no es lo que quiero decir, hermanos. Pero al igual que los que usan las palabras del Señor Jesús cuando dicen que el que no aborrece padre, madre, hijos, no es digno de mí, y usan esa palabra para dejar a sus padres abandonados en su vejez, dejar a sus esposos inconversos porque no son creyentes, o dejar botados a sus hijos para servir a Dios. Usan ese texto, lo que dijo el Señor Jesús, lo usan como excusa para abandonar a su familia, y eso lo enseñan, y he escuchado literalmente a ministros enseñando eso. Entonces, así como usan eso, que no entendieron, igualmente usan otros versos para exigir este falso evangelio, esta falsa doctrina, de que tú también tienes que desechar todo y tienes que hacerlo así, y tienes que ir a la calle y entregar todo a los pobres. Exigen eso. Entonces, igualmente, si tú no eres guiado por el Espíritu de Dios, así como esas personas que dejan a su familia, igualmente las otras personas que dejan todo, dejan su trabajo, dejan de trabajar básicamente a proveer por su familia y se van a los pobres, y después cuando ya no tienen nada, es como que hoy ya no estoy trabajando, no tengo, he vendido todo, ¿ahora qué hago? Bueno, voy a pedir a los hermanos, voy a pedir a la iglesia porque yo estoy haciendo la obra, ellos me tienen que dar a mí para ayudar a los pobres. Entonces, al final no tiene mucho fruto y hay que tener cuidado. No se puede dar limosna pensando que es tu servicio a Dios para ganarte el reino, estando sucio, estando en pecado. Pues las personas que practican este ministerio de dar limosna a los pobres, pensando que lo hacen como si eso fuera el evangelio, terminan en un estado perpetuo de pecado. Y con un evangelio que dicen mientras dan más a las personas necesitadas, pues ellos se santifican más. Y píntalo como quieras pintarlo. O sea, esa es una falsa doctrina, porque un cojo no puede levantar a otro cojo. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, una persona que está sucia no puede limpiar a otro. No tiene sentido. Otra forma incorrecta de dar limosna es cuando uno quiere hospedar a personas de la calle. Entonces, hospedando a vagabundos o hospedando a drogadictos. Son buenas intenciones, y yo entiendo que hay hermanos entre nosotros que lo han hecho al principio de su camino, y para madurar, para aprender a las malas cómo tienen que hacer las cosas, pero no he visto que lleva fruto eso. O sea, una persona que no se ha arrepentido, no ha habido un cambio, no ha habido fruto de arrepentimiento, lo mete a tu casa y todavía tienen adicciones, no han sido libres, pues va a ser de mal fruto. Así que tienen que tener mucho cuidado quién meten a su casa. Puedo dar muchos ejemplos de casos bien feos que han pasado, así que han metido a su casa, pero prefiero no alargar esta enseñanza. También, hablando de limosna, no des dinero a un borracho, a un drogadicto, a un mendigo perezoso, que por ejemplo en este país hay mendigos que salen con sus hijos, especialmente mujeres salen con sus hijitos y se paran en una esquina de Walmart, de la tienda, con un letrero de pedir dinero, y pues la mayoría de ellos, no puedo decir 100%, pero la mayoría de ellos se meten en su carro lujoso, se van a su casa y están viviendo normal. Es su trabajo, o sea, su trabajo es salir, pedir dinero, y le dan bastante dinero.
bastante dinero. O sea, es sorprendente, las personas que han investigado esto, es bastante dinero que las personas ganan, que estas mujeres, normalmente son mujeres con sus hijos, mientras los hijos están llorando más, se ven más pobrecitos, pues ganan más, le dan también comida, pero mayormente le dan dinero, porque es más fácil dar dinero. Y en este país se ha usado para manipular, y son scammers, se dice scammers. Así que tienen que tener cuidado. No le den... entonces, estas personas, por ejemplo, los drogadictos, la gente que está en la calle, te escuchan de buena gana si tú quieres predicarle porque saben que le vas a dar dinero. Pero en el momento que ellos saben que no le vas a dar dinero, pues ahí se convierten en unos monstruos en algunos casos, porque le empiezas a hablar de su pecado, empiezas a hablar de arrepentimiento y cambian totalmente, porque ellos saben por qué están ahí en la calle. O sea, mayormente saben, si no... Y no estoy hablando de niños, gente que no tiene culpa, estoy hablando de gente que sabe por qué está en la calle, y cuando le empiezas a confrontar de su pecado, le empiezas a dar las buenas nuevas, se manifiestan los demonios. Entonces tienen que tener cuidado de no ser manipulados ustedes por buenas intenciones, tienen que saber a quién están dando su dinero, y en tal caso pues darle comida mejor, no dinero, porque lo van a usar en otras cosas. Ok, hermanos, si han llegado hasta aquí, significa que quizás no se han ofendido mucho, porque sé que muchos se han ofendido por lo que acabo de decir, algunas cosas, pero les felicito a ustedes y les digo que tengan paciencia. Todo tiene una solución, hay verdades que duelen, y yo sé que le hablaba la parte negativa, ahora vamos a hablar de la solución, la respuesta, qué podemos hacer, cómo lo hacemos, la forma correcta de dar y recibir. Vamos a entrar en esta categoría ahora. Entonces, la forma correcta de dar y recibir, empezando con las ofrendas. ¿A quién deben ofrendar? Vamos a 1 Corintios 16, versículo 1. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Entonces, hermanos, ¿la ofrenda era para quién? Ahí dice, para los santos que están en Jerusalén. No para el templo, ahí esas 4 paredes, no, era para los santos, los pobres o los apóstoles, lo que está sirviendo en Jerusalén, ¿ya? Y ahí nomás en el versículo 15 dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Entonces, ¿a quién se debe ofrendar? Ahí hay un ejemplo. Sujétense a personas como ellos, apóyenle en sus necesidades. Ahí está claro, pero a veces tenemos una venda y estamos tan acostumbrados a la religión. Vamos ahora a Gálatas capítulo 6, hablando de a quién se debe ofrendar. Versículo 6 dice: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, ¿a quién se debe ofrendar? Pues a que te instruye, al de buen testimonio, aquí a que se sujeten a tales personas que están trabajando. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Cuándo se debe de recibir ofrendas? ¿Cuándo? Bueno, vamos a Filipenses. Capítulo 4, versículo 15, dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea, aquí está hablando de ofrendas, donativo, está hablando de dinero. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, para que ustedes sean bendecidos, que apoyen. Entonces ahí dice, entonces, ¿cuándo? Hablando de cuándo, aquí Pablo no pidió dinero de frente.
Aquí él está dando a entender que solamente ustedes me apoyaron, pero los demás no, porque quizás faltaba que haya mejor testimonio de Pablo, ahí era todavía el principio de su camino. Entonces, ¿qué significa esto? Que no se pide así nomás de frente y no se da nomás de frente a cualquier persona que tú consideras simplemente un buen ministro de Dios, voy a ofrendarle a él ya porque quiero. No, o sea, tienes que tener cuidado a quién estás ofrendando y no es así nomás al principio. Tienes que esperar a ver el fruto de ese ministro y la predicación de ese ministro hacia tu vida. ¿Ok? A nosotros, pues en nuestro caso, nosotros, por ejemplo, nosotros estamos pidiendo dinero, pero tenemos, por ejemplo, un PayPal por si acaso, y personas nos han criticado, nos han difamado por tener un PayPal. Cuando no estamos pidiendo dinero, simplemente es una opción por si alguien desea hacerlo, porque sí han preguntado cómo pueden donar a nuestro ministerio, y por preguntar varias veces dijimos mejor hay que poner la opción. Entonces nos han criticado por eso. No estamos pidiendo dinero, pero estamos dando la opción, así como Pablo no estaba pidiendo de frente, pero daba la opción y mencionaba el dar y recibir. Claramente lo está mencionando, así como nosotros lo mencionamos, sin manipular. ¿Ok? Ahora, vamos a leer donde Pablo habla específicamente de ofrendar y apoyar. Y bueno, más específico, ofrendar. Y esta es la parte que voy a simplemente leer las escrituras. Así que abran su Biblia, hermanos, si no la han abierto. Vamos a leer juntos algo que es claramente hablando de ofrendas, que está en 2 Corintios, capítulo 8. Vamos a leer todo capítulo 8, capítulo 9, donde habla de ofrenda. Y si quieren subrayar cada lugar donde habla de ofrendas, habla de dinero, pues háganlo. Les recomiendo que lo hagan para que vean. Capítulo 8 dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Qué significa generosidad? Pues vamos a ir viendo. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas que han dado, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué servicio? Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. ¿Luego qué? Que nos han dado por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Qué obra de gracia, hermanos? Aquí ustedes piensan que está hablando de algo místico, algo espiritual, como una bendición, una oración. Vamos a seguir leyendo para que vean. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también. O sea, además de palabra, además de fe, además de ciencia, abundad, además de solicitud, además de un montón de cariño y amor, abundad también en esta gracia. ¿Cuál es el contexto? ¿De qué está hablando el apóstol? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo. ¿Querer y hacer qué? Desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Ahí parece que está hablando de algo material ya. Estamos empezando a ver. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para vosotros holgura, que es relajo, y para otros holgura, o sea, para otros relajo, y para vosotros que haya estrechez, que es una carga, sino que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. ¿De qué está hablando? De que si uno tiene manzana y el otro tiene pera, pues se van a cambiar de esa manera porque quiere la pera o quiere la manzana porque no tiene. No está hablando de eso, hermanos, y lo voy a explicar más adelante.
para que vean cómo hay igualdad en iglesia. No está hablando solamente, sí está hablando de cosas materiales, pero también cosas espirituales, pero hay que balancearlo. Así que vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación. Pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. Donativo es algo, otra palabra para dinero, queridos hermanos. Ahí ya está claro todas estas frases que el apóstol Pablo usó en clave, está hablando de dinero, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Entonces también los hermanos apóstoles, los líderes, recibían ofrenda y de esa ofrenda también ayudaban a los necesitados. Hay un balance. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres, o sea, no manipulando. Enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor, el donativo, y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Bueno, hermanos, vamos a seguir leyendo, porque aquí hay bastante y espero que lo estén viendo, ¿ya? Aquí estaba hablando de ofrendas, donativos, apoyo. No tenemos que interpretarlo de otra manera. Hay que abrir nuestro corazón al Espíritu de Dios, que Él nos guía a entender bien las Escrituras y usar el sentido común, la sabiduría que Dios nos ha dado. Capítulo 9 dice, cuando a la administración para los santos, acuérdense del contexto, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, de Acaya, está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. ¿Preparados con qué? Pues con su ofrenda. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos. Nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza, de recibir ofrendas. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, vuestro donativo, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. O sea, no quieren exigir, porque si exigen, entonces van a ser difamados, como nosotros hemos sido difamados por simplemente poner un PayPal. Entonces, para no caer en difamación, en descrédito, y se le quite esa honra, ese buen testimonio, pues está hablando de esta manera el apóstol Pablo para los que entienden, y los que no entienden, no entienden. Pero esto digo, el que siembra escasamente, ahí recién entra. Por eso es muy importante estar en contexto, leer toda la carta. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Simplemente da como el Señor pone en tu corazón. Un dador alegre es un dador agradecido. Esa es la forma de ofrendar, por agradecimiento y por ver el fruto, no por dar, solamente por dar. Tienes que esperar a ver el fruto. Ok, esto ha cambiado mi vida, me ha transformado, estoy agradecido y ahí voy a sembrar. Tienes que ver el fruto y no dar por religiosidad, porque no, cada domingo tienes que dar tu ofrenda, tu diezmo.
Hermanos, vamos a avanzar a la perfección. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas cosas todo lo suficiente, hablando de cosas materiales, abundéis para toda buena obra, para proyectos que quieras hacer, para la gloria de Dios. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, para que tengas dinero, tengas trabajo, tengas provisión, para que no estés en escasez, para que puedas hacer proyectos, obras, puedas visitar a los hermanos, puedas hospedar a hermanos, tengas que comer, tengas que invitar. Está hablando de todo esto, hermano, el cual produce por medio de nosotros acción de gracia de Dios. Versículo 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, acuérdense de los pobres, los santos que son pobres, sino que también abundan en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, de lo que estamos hablando, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. La contribución. Entonces, este versículo es muy importante. Versículo 14 dice, asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros. Entonces ahí podemos conectar eso con el versículo 14 del capítulo 8, donde está hablando del balance, la igualdad. Acuérdense, decía en el versículo 14 del capítulo 8, dice, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Entonces ustedes tienen dones espirituales, profecía, súplica, tienen cántico, adoran a Dios, Dios les escucha, el Espíritu de Dios está con ustedes y hay dones, suceden cosas cuando ustedes oran. Entonces sus oraciones suplen y hay igualdad. Ustedes bendicen con sus oraciones y los hermanos les bendicen con cosas materiales. Al final sucede de una manera perfecta que no se tiene que exigir. Simplemente tiene que llegar a eso naturalmente. Cuando son guiados por amor, guiados por el Espíritu Santo, ven la necesidad del hermano y actúan. El hermano que no tiene, no pide para dar, sino que ora, ayuna, pide a Dios, ruega, intercede. Esta es la forma correcta, hermanos. En ese balance perfecto, también el apóstol Pablo, en Romanos, podemos ver un ejemplo. Romanos capítulo 15, en el versículo 30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, o sea, ayúdame, orando por mí a Dios. Así es lo que estoy diciendo. Si no tienen para dar, entonces, hermanos, ustedes, sus oraciones es de mucha bendición. Ayúdenme orando por mí. En este caso no está hablando de donativos, contribución, generosidad, dar y recibir. No, está hablando, ayúdame orando, hermanos. Ayúdenme. Eso también es de mucha bendición. Ahora, ¿debemos los ministros de Dios vivir de las ofrendas de los hermanos? Es una pregunta muy importante y se puede hacer toda una enseñanza de este tema, pero voy a tratar de achicarlo. La palabra dice que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Eso sí es cierto. Desafortunadamente la mayoría de los ministros han manipulado. La mayoría ha manipulado para ellos enriquecerse, para hacer mercadería. Eso todos lo saben. La mayoría que tiene discernimiento lo saben. Entonces, en mi opinión, queridos hermanos, todos debemos de trabajar con nuestras manos. Todos. Pero eso sí, porque la palabra no se puede quebrantar. El que anuncie el Evangelio, que viva el Evangelio. Entonces, ¿qué hacemos? Cancelamos, anulamos esa palabra porque no, nadie puede tener PayPal, nadie puede recibir ningún dólar por anunciar el Evangelio. O sea, eso es así. O vamos a
anular esa palabra también, que eso lo dice de muchas maneras por toda la palabra de Dios. No, entonces, ¿cómo balanceamos? Pues siempre, ustedes saben, especialmente los jóvenes que han estado conmigo en las reuniones, saben que yo les he recomendado a todos ustedes estudien y trabajen. Si no es así, me pueden decirlo, por favor, para corregirme a mí mismo. Pero que yo sepa, les he dicho a todos ustedes que trabajen con sus manos y estudien para tener una buena carrera, primeramente. Pero, entonces, ¿cómo balanceamos esta escritura? Más adelante tu caminar, hermanos, cuando has madurado y tienes buen testimonio y Dios te guía a vivir de ofrendas, pues eso es una excepción. Puede llegar a eso, pero es un largo camino para llegar a eso, yo creo. Entonces, por eso yo siempre recomiendo trabaja, hermano, con tus manos y no estés fijado en recibir ofrendas y vivir de las ofrendas. Porque yo conozco a gente, especialmente en este país, que han tenido esa meta de tener seguidores, tener mucha gente que lo ve. Y ¿sabes qué? Voy a abrir mi 501c3, mi organización religiosa, porque de esa forma voy a vivir. Y me dicen, Dios me dijo, sal de mi trabajo y empieza. Y yo, ok. Y yo decía, wow, yo debo estar equivocado. Quizás voy a dejar todo y abrir una organización para que no me pongan impuestos también, como ellos, porque el gobierno pues ayuda con las religiones, parece. Pero al final me puse a ver esos amigos cristianos evangélicos y vi el fruto de ellos y vi su testimonio y su evangelio. Y no era muy bueno, o sea, podía ver la manipulación, podía ver que desde un principio ellos querían enriquecerse, aunque no parecía, o sea, no puedo decir que 100% era eso, pero en parte era eso, como que tenían su vista en vivir de las ofrendas, desde un principio, siendo jóvenes, al principio de su caminar. Entonces, no, por eso recomiendo trabajen, estudien, tengan una carrera, tengan un oficio. Dedíquense a un negocio, dedíquense a algo con sus manos. Y luego, si Dios está guiado a ministrar a su iglesia, a ayudar, a apoyar, a servir, y has madurado, has pasado muchas pruebas, años de pruebas, y más adelante, pues ya es tu tiempo de retirarte de eso, pues se puede vivir del evangelio de una manera que Dios guía, que es la excepción. Pero sí está ahí eso para personas que Dios guía a hacerlo. Hay que tener mucho cuidado porque hay que llegar a eso. No anhelar eso, sino llegar a eso, hermanos. ¿Ok? Para dar testimonio acerca de esto, pues yo conozco hermanos, específicamente un hermano que está con nosotros y a él lo llamaron para hacer, antes que él estaba en las cuatro paredes, y a él, viendo que él era buen evangelista, buen ministro, pues lo querían poner de pastor. O sea, querían abrir una congregación, unas cuatro paredes, y ponerlo de pastor a este hermanito que está con nosotros. Y él, pues después me cuenta su testimonio, cómo pasó todo. Y le dijeron, sí, hermano, tú vas a ser el pastor, vas a ganar de acuerdo a las personas que van a estar ahí, no sé cuántas personas, de acuerdo a las personas, vas a ganar por los diezmos y ofrendas, un cálculo de mensualmente vas a ganar esto, vas a ganar también esto anualmente. Y lo tenían todo planeado, todo. Y el hermano recién está empezando. Entonces, pónganse a pensar, queridos hermanos, o sea, eso es la forma que lo hacen las cuatro paredes, que está pésimo. Y la otra forma es que lo hacen los hermanitos que abren su organización y quieren dejar todo, servir a Cristo y tienen mucho fuego y muchas ganas, mucha pasión, pero la vista está en vivir de eso de un principio. Así que nuevamente para recalcar, quiero que quede bien claro, no empieces tu camino deseando vivir de ofrendas. Y especialmente, bueno, si estás en las cuatro paredes y eso es lo que estás haciendo, estás mal. Así no se hace. Y bueno, espero que no sea muy tarde para ti y Dios te abra los ojos. Tienes que arrepentirte, si ese es tu caso. Hay una manera de hacer las cosas bien. ¿Ok? Porque si el fundamento, si el inicio de tu congregación era sacar cuentas de cuánto vas a ganar anualmente, mensualmente, por ofrendas y diezmos, si el inicio de tu congregación, el fundamento, o sea, empezaste así, no sé qué va a pasar ahí, o sea, no sé qué va a pasar. Ok, hermanos, avanzando, me he tardado mucho, perdón. Estamos hablando de la solución, la forma correcta. Hemos hablado de la forma correcta de ofrendar, de dar y recibir ofrendas. Ha sido largo, pero es importante. Ahora vamos a hablar de la forma correcta de apoyar, de recibir
y dar apoyo. ¿Ok? Ahora, la forma correcta de recibir apoyo es como está escrito en 1 de Timoteo capítulo 5. Yo hice una enseñanza hace un tiempo atrás que se llama La Lista, y en esa enseñanza hablo de los requisitos y las características de las personas que están en la lista de los que deben recibir apoyo. Así que vean por favor esa enseñanza, no quiero repetirlo, por favor hermanos, ¿ok? Ahí está en el canal y lo voy a poner ahí en el link en la descripción para que puedan verlo. Primeramente, si un hermano está con necesidad económica, debe primero acudir a su familia. ¿A qué familia? ¿La familia en la fe, en Cristo? No. Estoy hablando de la familia de sangre. Por eso también recomendamos, hermanos, yo sé que cuando nacemos de nuevo hemos sido libres del pecado y somos una nueva criatura, tenemos mucha pasión, mucho fuego. A veces lo que hacemos, como yo hice, es desechar a todos. Y sí, es bueno desechar a las personas que te llevaban al mundo, malas amistades, correcto. Pero no cortes a todo el mundo, especialmente a tu familia. No cortes a tus padres, no cortes a tus hijos, a tus abuelos, a tus tíos, tus primos. No los deseches totalmente, porque en un momento de necesidad, ¿quién te va a ir a ver al hospital, querido hermano? Cuando estás botado en la calle, ¿a quién vas a llamar? ¿Por tu orgullo no vas a llamar a tu mamá? ¿Porque no es creyente? ¿Por tu orgullo no vas a llamar a tu tío? ¿Porque no te escuchó cuando le predicaste? Eso se llama orgullo y hay que desechar el orgullo. Tienes que mantener buena relación con tu familia. Si no te escucharon, hermano, no te escuchó, no es su tiempo quizás. Pero no los deseches, no cortes todas las relaciones solamente porque no es creyente. ¿Está bien? Ahora, vamos a hablar específico ahora. Si eres soltero y no te va bien, necesitas apoyo, no te va bien económicamente, eres soltero, eres soltera, eres joven, no te ha ido bien en tus cosas, en tu carrera, en tus planes, vuélvete a la casa de tus padres. Simple. Si eres madre soltera, no destruyas tu relación con el papá de los hijos, porque él debe responder por sus hijos, es lo justo. No seas orgullosa, porque yo conozco muchas hermanitas que no quieren recibir ni un centavo del padre de los hijos, y eso hay un montón, mayormente son mundanas las mujeres que piensan así. Ni un centavo quieren recibir de ese mal hombre. Entonces hay que hacer lo justo es que ese hombre pague, ayude con los hijos, y que yo sepa, en la mayoría de los países hay leyes puestas para que papá tenga que ayudar con un ingreso semanal o mensual, especialmente en este país sucede, y mayormente en los países liberales, que yo tengo entendido, tiene que exigir a los padres que paguen mensualmente por ley. Así que tienen que acudir a esa ley, queridas hermanitas, si no sean orgullosas. Así que no quiebren esa relación, es justo, hagan lo justo, que es lo justo, que los hijos conozcan a su padre. Tengan cuidado, obviamente, sean guiados por el Señor, cada caso es distinto. No estoy hablando en general, pero sé que hay excepciones, ¿ya? Pero por un estándar, generalmente no quieren esa relación, piden ayuda al papá de los hijos. Y también si eres madre soltera y definitivamente el papá no existe, los hijos no están, pidan ayuda al gobierno. Yo recomiendo eso. Si tienen la oportunidad, si eres madre soltera o eres un anciano y nadie te está ayudando, o sea, es muy difícil, pero hay una ayuda económica del gobierno, pide ayuda al gobierno, no seas orgulloso, por favor. Ahora, si Dios te ha puesto en tu corazón que eso te va a maldecir, que te va a mal acostumbrarte, tranquilo, tranquila. Tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. Si Dios puso en el corazón, no, ni un centavo al gobierno, bien. Pero si ves que estás mal, pues, y hay esa opción, hazlo, querido hermano, querida hermana. El Señor siempre te va a proveer y te va a sacar de toda prueba. Si está muy fuerte, no puedes resistir, pero si tienes esa opción, hazlo. Solamente a las madres solteras, solamente a los ancianos. A los que pueden trabajar, que yo sepa, a todos los que pueden trabajar, tienen fuerzas, pueden trabajar y piden ayuda del gobierno, se convierten en ociosos y toda esa familia, toda esa región, toda la ciudad y todo el país se convierte en un país de vagos.
por pedir ayuda al gobierno, y eso está pasando mucho en Latinoamérica y especialmente en este país, ¿ya? Así que por eso digo, y yo digo solamente las madres solteras y los ancianos. Ahora, si eres anciano, tus hijos deben primeramente velar por ti y apoyarte. Primeramente tus hijos, después la iglesia. Lean primera de Timoteo capítulo 5, ahí está bien claro cuando habla de eso. Bueno, mientras vamos conociéndonos y vemos que es de buen testimonio, necesitan ayuda económica y ves la necesidad del hermano, y sería bueno que si tienes, da a tu hermano. Ayuda a tus hermanos en necesidad, pero hazlo con sabiduría, guiado por el Señor. Por ejemplo, en mi caso, yo a veces hablo con hermanos, llamo a hermanos para checar cómo están, y cuando yo escucho que están mal, o sea, es notorio que están mal, pues ya tomo nota. Veo el testimonio de ellos y actuamos. Entonces, hay personas que nos han tratado de manipular mucho desde un principio, pidiendo dinero a nosotros, y especialmente cuando se dan cuenta del discernimiento que Dios nos ha dado, empiezan a llamar a todos, uno por uno, a todos, pidiendo prestado, pidiendo esto, lo otro, y ha pasado y sigue pasando y va a seguir pasando, ¿ya? Por eso estoy haciendo esta enseñanza. Pero, hermanos, hay una forma correcta de dar, de apoyar. Cuando tú ves la necesidad de tu hermano en Cristo y te toca a ti, tú tienes para dar, da. Tienes que ayudar a tus hermanos. No tiene que comer, no tiene dónde quedarse, o sea, todo eso. Hablando de dónde quedarse, de hospedar, vamos a Tercera de Juan. Tiene un capítulo, versículo 5, dice: Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¿Quién es desconocido? ¿Un mundano? No. Está hablando de los hermanos desconocidos en Cristo, hermanos en Cristo, que son desconocidos, no los conoces bien. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Este es un pasaje hermoso. Una persona que se dedica a pregonar la verdad, se dedica a evangelizar, se dedica al servicio de Dios y tiene un buen testimonio, y quizás no lo conoces en persona, pues quizás esa persona sea un buen candidato para que los puedas hospedar en tu casa. No a un vagabundo, no a un drogadicto, no a un borracho, que muchos lo hacen con buenas intenciones y después aprenden a las malas. Yo diría que hagan aquí lo que está escrito, hermanos. Está escrito. No aceptan nada de los gentiles, sino que buscan a sus hermanos, que quizás alguien les ayude en el camino. Son de buen testimonio y bueno, es un buen candidato, hermanos. A ellos debes hospedar si se da la oportunidad y ves la necesidad. Están yendo de una ciudad a otra. Conozco muchos hermanos que pues pasan por una región para llegar a su destino y está muy difícil. Entonces hermanos de nosotros saben de la situación y los hospedan por un tiempo. De eso se trata, hermanos. Se está cumpliendo entre nosotros la palabra de Dios. Así tiene que ser. Tienen que hospedarlos, tienen que apoyarlos. No mantenerlos para malacostumbrarlos, pero apoyarlos. Sean sabios. Ahora, hablando de prestar, ¿se acuerdan que le dije de prestar? Que es un caso difícil. ¿A quién se debe de prestar, hermanos? Pues la respuesta es a nadie. A nadie. Si te pide, simplemente da. Ahí está la respuesta. Entonces, hermano, por favor, préstame. Necesito que me prestes para pagar la renta, para pagar, o si no me botan de mi casa. Préstame y yo después te doy. ¿Cuánto, hermano? $1,000. Wow, $1,000, no me alcanza, voy a preguntar, sacar el dinero, ok, toma hermano, no tengo, pero mira, lo que tengo te lo doy, te estoy prestando, tú me vas a devolver en cuánto, bueno, te voy a pagar mensualmente, etcétera, etcétera, etcétera. He escuchado todas, hermano, y siempre ha terminado mal. Así que si te pide, da. Necesito $1,000, no, hermano, yo no tengo $1,000, tengo $100. Vamos a ver qué podemos hacer por ti para darte más,
pero no te voy a prestar, te voy a regalar. Toma, lo que tengo te lo doy, pero no voy a ir a buscar y esperando que tú me des porque yo también necesito, porque el próximo mes no voy a pagar mi renta. No voy a poder pagar mi carro porque yo estoy esperando que tú me devuelvas el dinero. No, así no funciona. Eso se llama maldición. Y estás haciéndote partícipe en la maldición de ellos, empobreciéndote tú también. Y eso tiene que parar, hermanos. Así que no te dejes manipular, no seas ingenuo. Ayuda con lo que tienes. Hemos hablado de ofrendas y apoyo. Claramente ahí está escrito que puedas abundar de lo que tienes, da, no de lo que no tienes esperando algo mensual. Hermanos, por favor, hay que usar el sentido común. Si por alguna razón caes en deuda con algún hermano porque sucedió, ya muy tarde sucedió, debes pagarle lo más pronto posible, como está escrito en Proverbios. Págalo lo más pronto posible porque eso vas a caer en descrédito, vas a caer en malas sospechas y por último, hermanos, va a ser una maldición para tu vida. Filemón 17 dice, así que, si has caído en deuda, si ha pasado algo, alguien vino a tu casa, tus hijos, porque esto ha pasado literalmente, hermano, alguien vino a los niños a la casa, rompieron la pared, rompieron la ventana, rompieron un mueble, hermano, has caído en deuda. Entonces, Filemón 17 dice, así que si me tienes por compañero, recibirle como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Entonces hermanos, hay que usar el cerebro. Si has dañado algo, si tus hijos han dañado algo, en tal caso que caes en una deuda, hermanos, que es evidente, pues págalo lo más pronto posible. Ahí está una excepción, pero no te metas en una deuda. Esto es si pasa en una excepción. ¿Ya? Hemos hablado de la forma correcta de apoyar. Ahora vamos a hablar de la forma correcta de dar limosna. Si vives en un país o una región pobre y ves niños en la calle, huérfanos en la calle, que no tienen que comer y tú estás caminando y ves la necesidad, hermanos, tienes que dar, o te toca a ti. Ahora, si es así, si vives en una región así o estás cerca de lugares así, yo lo que recomiendo es que te unas a un grupo humanitario, a una organización sin fines de lucro, para que puedas trabajar ahí ayudando a los pobres, si ves que así está en tu país. ¿Por qué? Porque esta organización o este grupo se dedica a alimentar a los pobres, es un trabajo y va a ser algo más efectivo, tu labor va a ser más efectivo. ¿Por qué? Porque en ese grupo ya tienen un orden, una estructura, unas instrucciones para no perder el tiempo, para ser efectivos, hermanos. Porque si lo haces por hacerlo, y dicen, vamos a los pobres, y sí, pasa una semana, 2 semanas y después ya no pasa nada. Tienen que organizarse y yo lo que recomiendo es que si Dios ha puesto en su corazón que tienen que hacerlo, pues únanse a un grupo que ya está haciéndolo. Ahora, tú podrías usar esta labor para evangelizar, puedes usar esta plataforma, ese trabajo, esa organización para también trabajar ahí, cumplir con dar limosna porque hay mucha necesidad en tu país, pero puedes usarlo para evangelizar, para predicar. Porque tienes que entender que, sí, la mayoría te va a escuchar de buena gana porque están interesados en que les des de comer, pero ¿qué te hace diferente a ti que a un mundano? ¿Cuál es la diferencia entre tú y un mundano que también tiene mucha pasión, mucho amor por los pobres, por los huérfanos, por los niños hambrientos? ¿Qué te hace diferente a ti? Entonces, ese mundano también, pues su misericordia va a ser contada como justicia y va a ser bendecido. Estoy totalmente seguro, porque Dios va a bendecir tanto al mundano como al Hijo de Dios. Está haciendo algo que lo va a bendecir al final. Pero, ¿qué es la diferencia? Entonces, en tal caso, acuérdense nuevamente, en tal caso, hermanos, que quieres ser más efectivo, únete mejor a una organización, si quieres hacerlo. Y mientras le muestras misericordia, acuérdate lo que te hace diferente a ti que a un mundano. La diferencia es que tú tienes el Espíritu de Dios. Esa es la diferencia, hermanos. Que eso produce en ti el poder
para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para darle profecía, palabra de ciencia a esa persona necesitada, a esa persona hambrienta. Y para que con denuedo puedas predicar la palabra, el único mensaje que puede salvar ese alma eternamente y para siempre es el verdadero evangelio. Para que puedas romper sus maldiciones, que quizá por esas maldiciones lo ha llevado a la pobreza. O sea, un mundano va a poder romper la maldición, le puede dar buen consejo, lo puede vestir, sí, pero el poder de Dios, el Espíritu de Dios te va a llevar a sanar ese alma, a que se convierta a Dios, que se arrepienta de todo corazón, a quebrar esas maldiciones para que salga esa pobreza perpetua que lo ha llevado a esa persona, a sus hijos y su descendencia, la pobreza. Ese es el poder de Dios. Ese es el verdadero evangelio, que es solamente uno y no hay otro, queridos hermanos. Así que espero que esta enseñanza haya sido de bendición para ustedes, hermanos. Y hasta la próxima. Dios los bendiga.